Muy buenas tardes. Quiero empezar mis palabras saludando a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta tarde en el Palacio de la Moneda, día viernes 26 de diciembre. En primer lugar, quiero a todos desearles unas muy felices fiestas. Espero que hayan pasado una muy buena Navidad junto a sus seres queridos, pero lamentablemente hay quienes tuvieron que enfrentar o pasar la Navidad trabajando y particularmente haciéndose cargo de la situación de incendios forestales que han afectado a distintas regiones del país. Estamos hablando de brigadistas de CONAF, voluntarios de bomberos, funcionarios y funcionarias de carabineros y una serie de otras personas que desarrollan trabajo en el marco de las emergencias que enfrentamos permanentemente en Chile. Un reconocimiento especial a todos quienes trabajan en Senapred, dependiente del Ministerio del Interior. Por eso queremos insistir en el llamado a actuar con responsabilidad. Como ustedes saben, más del 99% de los incendios forestales son provocados por la acción humana. De hecho, una persona fue detenida provocando un incendio. Y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de sus autores, para que finalmente estas conductas no queden en la impunidad. Los incendios forestales se evitan si actuamos con responsabilidad. Muchas veces son el resultado de un actuar negligente, donde no se siguen todas las restricciones e instrucciones que imparte la autoridad. Y por eso queremos insistir con motivo de las fiestas de fin de año y ya una vez que llegue el mes de enero, con el aumento de las temperaturas que se han empezado a ver en estos días, en la importancia del autocuidado, la responsabilidad para evitar que estos incendios sigan produciéndose. Es más, incluso hubo agresiones contra un carro de bomberos. Es inaceptable y merece una condena enérgica toda acción tendiente a dificultar y más aún una agresión contra quienes están arriesgando su vida precisamente para enfrentar estos incendios. Y por eso queremos insistir en el llamado a actuar con responsabilidad. De todas maneras, como ustedes saben, el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo. Al inicio del Gobierno había un presupuesto aprobado de 75.000 millones de pesos, poco más. Hoy día tenemos más de 160.000 millones de pesos, es decir, un aumento de más del 100% que nos permite contar con mejores capacidades para enfrentar los incendios forestales. Tenemos un número de récord de naves o aeronaves desplegadas para enfrentar esta situación de emergencia. Esto, como ustedes saben, va aumentando conforme se acerca la temporada estival y a fin de año es precisamente cuando se tiene el mayor número de naves disponibles, ya que muchas de ellas son arrendadas de países desarrollados desde el hemisferio norte y desde esa perspectiva hemos tenido buenos resultados, sobre todo con las nuevas herramientas de que dispone el Estado para enfrentar esta situación compleja. Pero si no hay una actitud responsable, bueno, lamentablemente se producen situaciones como las que hemos vivido en estos días. Y sobre eso queremos ser bien claros respecto de la importancia de cuidar nuestra propia conducta de todas las personas, evitar conductas negligentes, conductas irresponsables y con mayor razón conductas dolosas como aquellos que provocan intencionalmente incendios. De todas formas, vamos a seguir investigando en el caso de los incendios provocados para que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. Así que, junto con transmitir nuestro saludo de felicidades con motivo de la Navidad, esperando que todos hayan podido compartir junto a sus familias, de todas maneras tenemos que ser muy empáticos con aquellos que no pudieron pasar la Navidad junto a sus seres queridos, precisamente porque están desplegados en el territorio nacional para enfrentar esta situación compleja que se produce con motivo de la temporada de incendios forestales.
Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle por otra materia respecto ¿Sí? de la norma que se ha incluido en la ley de reajuste al sector público en torno a la posible acusación constitucional que se ha planteado por parte de la UDI que se realizaría en marzo. ¿Cuál es la visión que tienen respecto de eso? ¿Preocupa en el gobierno ese planteamiento? Y por otro lado, desde Horizontal se ha dicho que serían casi 33.000 los funcionarios que ingresaron en este gobierno y que se verían beneficiados, por lo que ustedes han descartado sea un amarre. ¿Cómo se explica eso? A ver, en primer lugar, quiero reiterar lo que hemos dicho en varias oportunidades, tanto el ministro Grau, yo mismo y otros ministros de Estado. En lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que ingresaron a trabajar en el gobierno en cargos de confianza por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante el trabajo correspondiente. Así que esto quiero ser bien claro, porque muchas veces cuando se ha dado cuenta del debate con motivo del acuerdo con la mesa del sector público, no se destaca lo que hemos dicho reiteradamente respecto a que los funcionarios de confianza cesan en sus tareas el 11 de marzo y, por tanto, las nuevas autoridades van a poder designar a sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo. Dicho lo anterior, respecto de la acusación constitucional, hay que ser bien claros. Este instrumento está concebido con una finalidad distinta. Y si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, sea esto una moción, es decir, de origen parlamentario, o un mensaje, es decir, teniendo su origen en una decisión del Gobierno, del Poder Ejecutivo, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto. Si está a favor, votará a favor, si está en contra, votará en contra. Pero es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional y implica simplemente desnaturalizar el sentido de los instrumentos de fiscalización que establece la Constitución respecto a los parlamentarios. Y de hecho, todos los parlamentarios que tienen cierto conocimiento del derecho y conocen la Constitución, incluyendo parlamentarios de oposición, han señalado que una acusación de esta naturaleza carecería de sentido. Y en torno a los casi 33.000 funcionarios que ingresaron en este gobierno y que se verían beneficiados por esta norma, ¿qué coincide con los números que tienen ustedes? Respecto de ese punto, lo que se ha señalado en términos de el aumento de los funcionarios, hay una diferencia respecto de quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación. Entonces, por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas. Pero lo que nosotros estamos planteando en el marco del acuerdo con la mesa del sector público, a solicitud de las asociaciones de funcionarios, es que finalmente los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, sino que los funcionarios de carrera, bueno, en caso de que se proceda a su desvinculación, se fundamente dicha decisión, porque todo acto administrativo debe ser fundado. Lo último, usted dice que las cifras son distintas. ¿Qué cifra manejan ustedes de funcionarios que se verían beneficiados por esta normativa? Mire, le puedo dar la cifra exacta porque esto se ha estado actualizando mes a mes, pero a propósito del debate dimos cuenta que cuando se planteó el aumento de los funcionarios públicos, incluso se planteó 3 veces la cifra que usted ha señalado, se aclaró que se trataba mayoritariamente de quienes fueron contratados para los servicios de salud y aquellos que fueron trasladados del sector municipal a los servicios locales de educación pública, los SLEP, y que por tanto correspondían, en este último caso, a personas que ya eran funcionarios públicos, pero de dependencia municipal. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Quería preguntarle respecto a cómo se está trabajando en el protocolo para las invitaciones internacionales en vista de lo que va a ser el cambio de mando. Ya se han cursado a través de Cancillería quizás algunas invitaciones, por ejemplo, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otros liderazgos también. Eso por un lado, y por otro también preguntarle respecto a si comparten esta aprehensión que tiene el oficialismo respecto a las pretensiones que tiene el presidente electo de invitar al presidente de El Salvador. A ver, sobre este punto, Chile tiene una larga data con traspasos de mando en el marco de la democracia.
y lo que hemos dicho es que este traspaso va a ser con un alto estándar, porque eso es lo que corresponde a nuestra democracia y es finalmente lo que merecen las chilenas y chilenos. En ese contexto se ha establecido la coordinación entre el equipo del presidente electo con el gobierno, que se está coordinando en el caso del gobierno a través del Ministerio del Interior, y ha sido Claudio Alvarado quien ha sido designado por el equipo del presidente electo. Dicho lo anterior, en lo que respecta al cambio de mando propiamente tal, la ceremonia, es decir, el acto mismo de cambio de mando que se realiza el 11 de marzo es organizado por el Congreso Nacional. En segundo lugar, la tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y esas invitaciones son cursadas por la Cancillería. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo para llevar adelante este proceso. En lo que respecta a las invitaciones en particular y a las confirmaciones de asistencia, todavía es muy pronto para tener la información correspondiente. Pero sí es cierto que el presidente electo tiene la intención, no le gustaría que el presidente de El Salvador llegara a este cambio de mando, y en ese caso había una aprehensión por parte del oficialismo. ¿Desde el gobierno comparten esa visión? Pero muy importante lo que dije anteriormente, que quizás no fui lo suficientemente claro. Por regla general, se invita a los países con quien Chile tiene relaciones diplomáticas. Y es el país respectivo el que determina quiénes van a ser sus representantes, que puede ser jefes de Estado, jefes de gobierno o eventualmente otras autoridades del respectivo país. Pero en ese caso, más allá de quien venga... Es que ha sido operado siempre. Entonces, me parece que estamos dando cuenta de lo que es la tradición en la cual, es la tradición respecto a la forma en la cual se desarrollan los cambios de mando. Una opinión respecto a lo que quiere en este caso el presidente electo. Pero le insisto, por un lado, hay una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo. Y en segundo lugar, se invita a los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y es ese país el que determinará si lo representa el jefe de Estado, el jefe de gobierno, respecto de los países que tienen sistema parlamentario y no sistema presidencial, u otra autoridad. Así ha sido históricamente en los cambios de mando, y se entrega la información detallada respecto de quienes confirman en una fecha más próxima al cambio de mando. Hola, ministro, buenas tardes. En medio de las reflexiones que ha tenido el oficialismo tras la derrota en la presidencial, en el Partido Comunista, mediante su comité central, concluyó que hay que impulsar hitos de movilización amplia para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast ya desde la vereda de la oposición. Y hablaban, por ejemplo, del 8 de marzo, del 1 de mayo, que se debería ahí lograr una amplia convocatoria. ¿Al gobierno le parece correcto este tipo de llamado, considerando el contexto actual y considerando también que usted particularmente está bregando por un traspaso de mando impecable? También yo creo que es muy importante tener a la vista ciertos principios básicos respecto a la forma en la cual funciona todo sistema democrático, y más aún cuando queremos que la democracia chilena sea de alto estándar. En primer lugar, los ciudadanos y ciudadanas tienen el legítimo derecho de manifestarse, pero siempre esto debe ser pacíficamente. Y lo más importante, que la democracia finalmente la construimos entre todas y todos. En democracia existe libertad de expresión, las personas pueden manifestarse, pero tienen que hacerlo siempre pacíficamente. Así que yo creo que es muy importante tener a la vista esos criterios. Claro, le preguntamos porque no solo de la oposición, sino que también hay sectores del oficialismo que han planteado que generar un ambiente de movilización en las calles previo a lo que es un cambio de gobierno no sería lo más óptimo, justamente para que sea impecable el traspaso de mando. ¿Ustedes lo consideran así? Eso forma el debate que se desarrolla respecto a este punto. Hay distintos puntos de vista que dan a conocer tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición, pero siempre conviene tener a la vista principios básicos. En democracia existe libertad de expresión, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas tienen legítimo derecho de dar a conocer sus puntos de vista, pero esto siempre tiene que hacerse pacíficamente porque finalmente la democracia la construimos entre todas y todos. Ministro, la tercera vía solicitud de información se recabó que durante este gobierno hubo más de 300 sumarios sobre maltrato y acoso laboral, desde amenaza de golpes hasta bullying. Usted, como jefe de gabinete, ¿cuál fue o ha sido la instrucción que le ha dado a las carteras respecto de este tema y cuál ha sido también la información que les han entregado respecto de este número, y también qué le parece la cantidad de amenazas de bullying que también ha habido respecto de esta información que se da a conocer durante esta administración? Sí, me parece una muy buena pregunta, toda vez que
precisamente se han llevado adelante estos sumarios a los cuales usted hace referencia, entre otras razones porque se ha actualizado el marco normativo. Y lo que hoy día tenemos es mayores mecanismos de detección y de investigación ante estas situaciones. Y lo que corresponde, bueno, que los sumarios se lleven adelante con rigurosidad e imparcialidad para determinar si corresponde la aplicación de las responsabilidades administrativas del caso. Ministro, quería preguntarle por las declaraciones del diputado Raúl Soto, quien aseguró que la coalición se acaba el 11 de marzo, al igual que el gobierno. ¿Qué le parece y si comparte o no que hoy el oficialismo está más segmentado que cuando comenzó el gobierno? Perdón, ¿me puede repetir lo que dijo exactamente? Dijo que la coalición del oficialismo se acababa el 11 de marzo con el fin del gobierno. Bueno, nosotros hemos sido bien enfáticos a propósito de los desafíos que tuvimos este año y con mayor razón respecto a lo que viene para adelante, que es necesario velar o trabajar más bien por la unidad amplia de las fuerzas progresistas. Finalmente, si queremos impulsar transformaciones, avanzar en iniciativas que nos permitan enfrentar con decisión las desigualdades, profundizar nuestra democracia, elevar los estándares de protección de las personas, de las chilenas, chilenos, especialmente los sectores medios y vulnerables, se requiere la unidad más amplia de los sectores progresistas. Y bueno, la historia nos ha enseñado que a través de esa unidad se puede avanzar en una mejor dirección para el país. ¿Pero comparte que la coalición se vaya a acabar con el fin del gobierno? Muchas veces, en el contexto de los debates, se tiende a hacer declaraciones más bien categóricas, pero lo relevante aquí finalmente es la importancia de la unidad de los sectores progresistas, porque en democracia la forma de generar cambios y transformaciones es a través de mayorías. Y las mayorías implican voluntad de acuerdo y entendimiento con quienes se comparte una visión de país y, lo más importante, con quien se tiene coincidencia en el ámbito de los principios. Muchas gracias. Les deseo nuevamente, espero nuevamente que hayan tenido una muy feliz Navidad. Después me cuentan cómo se portó el Pascuero con cada uno de ustedes. Veo que se portó bien porque hay cara alegre de la mayoría, salvo una excepción. No. Todos los trabajadores de la empresa están felices. Están todos felices, veo. Se portó bien el viejito Pascuero. Qué bueno, porque eso da cuenta que se celebró en familia. Que estén muy bien, ¿eh?